¿Alguna vez has visto algo que es la primera vez que lo ves? Algo que es la primera vez que te encuentras con ello. Algo que nunca habías visto. Algo que por primera vez lo conoces, lo reconoces, lo puedes identificar, no lo habías conocido antes y era algo que nunca habías visto. La Biblia está llena de cosas que nunca se habían visto. Cosas que Dios hizo que antes no se habían visto. Por ejemplo, el día del diluvio, cuando cayó el diluvio, y que Noé había construido un arca. Para empezar, nunca antes nadie había construido un arca, y menos del tamaño que Noé la construyó. Tampoco nunca antes nadie había visto llover. No había caído lluvia en la tierra. La forma en como la tierra se regaba era por el rocío de la mañana, y así con esa agua o esa humedad de la mañana era suficiente para todas las plantas que había sobre la tierra para mantenerse húmeda la tierra y que entonces pudiera sembrarse, pudieran vivir las plantas, las flores, los árboles frutales. Solo con el rocío de la mañana era suficiente. Pero no se había visto llover, nunca se había visto llover. Sin embargo, llovió. Y llovió de manera extraordinaria. Llovió tanto que se inundó la tierra. Abraham tiene su hijo a los 100 años. Eso era algo no tan raro, pero para el tiempo de Abraham era algo que ya no sucedía. Es decir, antes de Abraham, antes de Noé, con los primeros hombres de la tierra, después de Adán, los hombres llegaban a vivir hasta 900 años. Así es que bien pudieron haber tenido hijos a los 100 o a los 150 o a lo mejor hasta los 200 años. Tuvieron hijos. Pero ya para el tiempo de Abraham, después del diluvio, ya no era normal, no era común que los hombres tuvieran hijos a una edad tan avanzada. Y sin embargo, Adán tuvo su hijo a los 100 años. Y lo más sorprendente es que a Sara, su mujer, la misma Sara dice, ya me dejó o ya cesó en mí la costumbre de las mujeres, que era la menstruación de las mujeres. Ya había dejado Sara de tener la posibilidad de ser fértil para poder tener en su vientre un hijo. Y sin embargo, Sara a la edad de 90 años tuvo su hijo. Cosas como esas, cosas que ojo no ha visto o que nunca han sido vistas, son las cosas que pasan en la Biblia. Y la Biblia está llena de esas cosas. El asunto es que nosotros no estamos acostumbrados a eso. No nos dejamos ya sorprender por Dios. De hecho, hoy con el Internet y YouTube y todas las cosas que hay en Internet, ya difícilmente somos sorprendidos por algo. Ya no nos toma por sorpresa las cosas, ya creemos que lo sabemos todo. Incluso cuando algo te sorprende, dices, sí, yo ya lo sabía, nada más que lo disimulas para no pasar como el tonto que no lo había visto. Pero ya no queremos ser sorprendidos. Sin embargo, hay cosas que todavía no hemos visto. Hay cosas que todavía están por suceder. Hay cosas que todavía Dios no ha hecho, ni ha completado todas sus profecías. Así es que hay cosas que todavía no pasan, que todavía no están sucediendo ni han sucedido. Así es que van a suceder. Pero me llevó esto de que nunca lo he visto, o nunca hemos visto algo así. Me llevó a un pasaje en la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, donde la multitud dice, en Marcos capítulo 2, versículo 12, al final del versículo 12, la multitud que está ahí cerca de Jesús dice, nunca hemos visto tal cosa. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que no habían visto estas personas? Así es que me di a la tarea de leer el pasaje y de estudiar un poquito al respecto y dije, ¿qué es realmente lo que no habían visto? ¿Milagros? Milagros Jesús había estado haciendo durante varios días. Así es que no eran los milagros lo que ellos no habían visto, un paralítico levantarse, a un enfermo sanar. No era algo que no se había visto en esos días, era algo que ya estaban viendo. Jesús estaba haciendo milagros. Por eso estaban ahí una multitud de gente queriendo ver lo que Jesús hacía. Pero hay algo que ellos no habían visto. Y era algo que llamó mi atención, o es algo que llamó mi atención. ¿Qué es lo que esa gente
nunca lo habían visto. O no habían visto una cosa así o tal cosa. ¿Qué es lo que ellos no habían visto? Allí en Marcos, vamos a leer todo el pasaje, en Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12, donde vamos a encontrarnos con lo que no habían visto. Y voy a tratar de explicar qué es lo que no se ha visto todavía, o qué es lo que no habían visto, y que a lo mejor ustedes tampoco lo han visto. Entonces vamos a tratar de explicar qué es lo que esa multitud se estaba asombrada o estaba maravillada respecto a lo que estaban viendo. Ahí en Marcos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. ¿Ya están ahí? Dice la escritura: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Refiriéndose a Jesús. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Nunca qué? Eso es lo que quizás nos hace falta a nosotros hoy en día. Hoy nos hace falta sorprendernos. Hoy nos hace falta dejarnos sorprender por el Señor. Nos hace falta aceptar lo sobrenatural de Dios y decirle a Dios: Señor, sorpréndeme acerca de lo que tienes que hacer en mi vida, porque ya estamos tan acostumbrados, estamos tan metidos en la rutina, estamos tan atados a nuestra cotidianidad, que ya no dejamos que Dios nos sorprenda. Ya no dejamos que sea Dios quien tome la batuta y que haga algo maravilloso que sorprenda nuestras vidas. Yo le preguntaba al Señor: ¿qué fue lo que sorprendió a la gente? Que dijo la gente: nunca hemos visto tal cosa. ¿El milagro del paralítico levantarse? ¿O la fe de los hombres que hacían descender a aquel hombre paralítico del techo y lo pusieron al frente de Jesús después de que no pudieron acercarse a él de manera normal, caminando? Si es que tuvieron que hacer un hoyo en el techo, y ahora recuerda que en aquel tiempo los techos no eran de losa, eran de paja, eran de teja, y entonces pues era muy fácil hacer un hoyo. Hicieron un hoyo y bajaron al paralítico que estaba postrado en su lecho. ¿Qué es lo que le sorprendió a la gente para decir: nunca hemos visto tal cosa? Así es que hay algo que me llamó la atención y me di cuenta que había pasado algo extraordinario en ese lugar. Primero, dice el versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba ¿en dónde? En casa. Tú cuando hablas por teléfono y le dices: ¿dónde estás? En casa. ¿A qué casa te refieres? Cuando dices estás en casa, ¿a qué casa te refieres? A tu casa. Entonces me llama la atención que la Biblia dice que Jesús estaba en casa, como si la casa en la que estuviera fuera la propia, fuera la suya. Ahora déjenme aclarar algo.
Jesús no está en su casa. Jesús está en Capernaum, en casa de Pedro, de Simón el pescador. Está en la casa de Pedro. Me gusta que la Biblia diga que estaba en su casa. Para mí, Jesús toma la casa de Pedro como casa propia. Toma y Pedro ha recibido con tal amor y con tal fervor a Jesús, con tal entrega para Jesús, que ahora Jesús sabe que la casa de Pedro es como si fuera su casa. A mí me llama la atención esto porque nosotros le abrimos el corazón a Jesús y le decimos al Señor Jesús: Señor, ven a mi corazón, te recibo en mi corazón. Pero ¿realmente tu corazón le pertenece? ¿Realmente tu corazón es de Jesús? Oramos y le decimos al Señor: Señor, ven a mi casa, ayúdanos en mi matrimonio, ayúdame con mis hijos, ayúdame en mis finanzas. Y oramos a Dios y le decimos que venga a casa. Pero ¿cómo recibimos a Jesús? ¿Lo aceptamos como parte de la casa, como parte importante de la casa, como el Señor de la casa, o solamente es un invitado? Cada vez que a mi esposa y a mí y a mis hijos nos invitan a alguna fiesta, siempre que nos invitan a una fiesta somos bien recibidos. Nos reciben con los brazos abiertos, nos atienden muy bien, nos dan de lo que están compartiendo ahí en la fiesta y la pasamos muy a gusto. Pero llega el momento en que nos tenemos que ir. Imagínense, un día usted me invita a una fiesta a su casa, yo llego, me meto a la casa, ya se acaba la fiesta y bueno, pastor, gracias por haber venido, gracias que vino. Está bien. Para eso estamos, para servirles. Bueno, ¿no tiene sueño ya? Si quiere ya puede ir a dormir. No, hermano, aquí me voy a quedar. ¿Se imagina que un día yo me quede en su casa? Y que cuando te vayas a dormir, vaya detrás de ti a tu recámara. Pastor, no voy a cambiar. Adelante, hermano, cámbiese. Con confianza. Están ustedes en su casa. ¿No se sentiría intimidado y es más incómodo de que yo estuviera ahí? ¿Sabe que muchas veces nosotros no dejamos a Jesús en nuestra casa? Lo invitamos, le decimos que venga, oramos, suplicamos por su ayuda, pero cuando se trata de que Él tome la batuta, de que Él tome orden y que ponga las cosas en orden dentro de la casa, lo sacamos de nuestra casa. Cuando peleamos, cuando discutimos, cuando tomamos malas decisiones, cuando lo ofendemos con lo que vemos en la televisión, con lo que vemos en internet, con eso lo sacamos. Y todavía le decimos al Señor: quédate en casa. Cuando el Señor Jesús se ofende con lo que nosotros hacemos. Y no dejamos que Él se quede. Ahora imagínese en su corazón. Queremos que Jesús venga a nuestras vidas. Queremos que Jesús venga a nuestro corazón, que tome las riendas de nuestras vidas, que nos dé la salvación, pero cuando se trata de tomar una decisión, lo hacemos a un lado, lo sacamos de casa. Me gusta que Jesús está en casa y que la gente se entera que Jesús está ¿dónde? En casa. ¿Tus vecinos qué saben quién está en tu casa? ¿Tus vecinos saben quién habita tu casa? ¿Sabe quién gobierna? ¿Tus vecinos saben quién gobierna tu casa? Ellos se dan cuenta de lo que está pasando en tu casa. ¿Lo saben? ¿Se están dando cuenta de quién está gobernando tu vida, tu familia? ¿Tus compañeros en la escuela saben quién gobierna tu corazón? ¿O hacemos las cosas de manera que ellos estén a gusto con nosotros? Yo no me imagino que la Biblia diría que Jesús está en casa si Jesús no se siente en casa. No diría, y Jesús estaba en la casa de Pedro. O diría, como lo dice en otros pasajes, y vino a la casa de Jairo. Y vino a la casa del centurión. No está en su casa. Sin embargo, en la casa de Pedro era su casa. ¿Quién está gobernando tu corazón? ¿Hacemos las cosas para que no nos vean los demás? ¿Nos portamos bien cuando la gente nos está mirando? Nos portamos bien cuando alguien nos está observando, pero cuando estamos a solas, cuando nadie nos observa para que nos llame la atención, entonces somos descarados, destrampados, violentos, agresivos, rebeldes, desobedientes.
¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Quién está en nuestra casa? Y a mí me gusta que en la casa de Pedro estaba en su casa. Jesús considera la casa que no es su casa, la considera suya. Dios quiere considerar tu casa. El Señor Jesús quiere considerar tu casa como su casa. Dios no quiere ser un invitado a tu casa. Dios quiere ser el Señor de tu casa. Dios no quiere ser un invitado a tu corazón. Dios quiere ser el dueño de tu corazón, el que gobierna tu corazón. ¿Sí está conmigo? ¿Está recibiendo esto? Ok, entonces dice que estaba ¿en dónde? En casa. Estaba en casa. Así es que luego dice, e inmediatamente, cuando la gente sabe que Jesús está en casa de Pedro, que es su casa de Jesús, bueno, es la casa de Pedro, pero Jesús considera su casa, dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿A qué había venido la gente? ¿Para qué estaba ahí? ¿Perdón? Para escuchar la palabra. ¿A qué se había acercado la multitud? A escuchar la palabra. Ahora, ya Jesús está en casa, ¿ok? Ahorita oramos, tú te arrepientes, le pides perdón a Dios y le dices que Él venga a tu casa. Otra vez Jesús ya está en tu casa y le dices con todo tu corazón que quieres que Él sea el Señor de tu casa, de tu corazón, de tu vida, de tu familia. Tú se lo pides de todo corazón, porque yo sé que el Espíritu Santo va a estar hablando a tu corazón diciendo, necesitas a Jesús. Necesitas que sea Jesús el que gobierne tu casa. Y entonces tú ya le rindes tu casa otra vez. ¿Para qué lo quieres en casa? Ay, pues para tenerlo ahí en un nicho y adorarlo cuando vaya pasando y cuando pase toco el nicho y que me bendiga y que me eche agua bendita o que me eche un salivazo bendito aunque sea, pero que algo me eche para que me vaya bien en el trabajo, para que me vaya bien en el día, que me dé la buena suerte, que me bendiga, que me prospere. ¿Para qué lo quieres en tu casa? ¿Para qué quieres a Jesús ahí? Y yo veo que la gente se acerca a la casa de Pedro. Yo me imagino a Pedro, ay Dios, ya vienen otra vez. Y se acerca la gente, se aglutina la gente, se amontona la gente ahí en la casa de Pedro, porque quieren escuchar lo que Jesús tiene que decir. ¿Para qué quieres a alguien en tu casa si no lo quieres escuchar? ¿Para qué quieres a Jesús si no estás dispuesto a escuchar lo que Él tenga que decirte? Así es que necesitas escuchar a Jesús. Ya otra vez Jesús ha venido a tu casa, está en tu casa, ha llegado a tu casa, ahorita oramos, le pedimos perdón, Jesús llega a tu casa otra vez, entra a tu corazón, pero ahora Jesús no solamente quiere estar ahí en tu casa, Jesús quiere hablarte y decirte las cosas que tienes que saber. A mí me escriben mucho y me preguntan mucho, pastor, ¿qué hago en este sentido? ¿Qué decisión tomo aquí? ¿Cómo resuelvo esto? Tengo esta pregunta, tengo esta duda. Hermano, cualquier respuesta que yo te pueda dar o cualquier pregunta que yo pueda resolverte, no será lo mismo que te la resuelva Jesús. Yo procuraré resolverte o aclararte tus dudas o aclarar tus inquietudes y los sentimientos de tu corazón en base a lo que Jesús ha dicho. No en base a mi opinión, no en base a mis preceptos. Así es que si lo que yo te digo no te gusta, si lo que yo te digo no te parece, entonces vas a terminar no escuchando a Jesús. No sé si me estoy explicando. Necesitamos escuchar a Jesucristo. Y Jesús estaba ahí y la gente se amontonaba por una razón. Querían escuchar lo que Jesús tenía que decir. Jesús quiere estar en tu casa, pero no quiere estar de adorno, ahí en un nicho o en un ¿cómo se llama? ¿Cómo? Altar, gracias. En un altar ahí nada más para que lo mires de lejos. Jesús quiere estar en tu casa para que cuando Él te hable, tú hagas lo que Él te diga. Cuando Él te diga perdona, tú perdones. Cuando Él te diga ama, tú ames. Cuando Él te diga da, sé generoso, ayuda al prójimo, tú lo hagas. Cuando al Señor hable a tu corazón, lo que Él está esperando es que tú escuches lo que Él tiene que decir. La multitud se acercó y se puso ahí. Ahora, pasa algo curioso, hermano. Cuando Jesús está en tu vida, hay algo interesante que va a pasar. La gente correcta se va a acercar a ti.
Viene en el siguiente versículo, versículos 3 y 4, dice la escritura: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba, haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Me gusta este es uno de los pasajes que más me gustan. Este es uno de los pasajes que más me parecen interesantes, porque en este pasaje me encuentro con 4 personajes, con 4 personas que traen a un paralítico. Yo pregunto, ¿por qué lo traen a Jesús? Yo quiero pensar, y me uso a veces mucho mi imaginación, y quiero pensar que estos 4 paralíticos de alguna manera ya habían oído de Jesús o habían conocido algo de Jesús. Porque si no, ¿para qué se lo llevan? ¿De paseo? O sea, tenían que cargarlo desde la casa del paralítico, tenían que ir cargando estos 4, tenían que llevarlo hasta donde estaba Jesús. ¿Para qué lo van a cargar? Ay, vamos a llevarlo de paseo a ver el mitote que está allá. No, ellos sabían que había algo ahí y que estaba Jesús otra vez, estaba en casa, y que ese Jesús era el mismo que quizás antes ellos habían escuchado, del cual habían aprendido. Quizás alguno de ellos había recibido un milagro y ahora querían compartir de lo que ellos habían recibido, querían compartirlo con ese paralítico. El paralítico no podía valerse por sí solo. Estaba enfermo, estaba detenido, estaba paralizado. ¿Sabe que muchas veces nuestro corazón se encuentra así? Paralizado. Sin la capacidad de decidir, sin la capacidad de elegir, sin la capacidad de moverte. No puedes decidir. Un paralítico no puede decidir a dónde va. El paralítico tiene que esperar a que lo muevan. Y muchas veces estamos así, esperando que la circunstancia nos mueva. No hacemos nada, pero de repente no hay dinero y nos ponemos a orar. No hacemos nada, pero de repente tenemos problemas y buscamos al Señor. No hacemos nada, todo está bien, todo está tranquilo, tenemos dinero, no tenemos problemas, la fiesta está en paz y de repente nos olvidamos de Dios. Las circunstancias nos mueven a tomar decisiones y la mayoría de nuestras decisiones son decisiones equivocadas. Pero me gusta que estos 4, de verdad que estos 4 sí saben ser amigos. Porque si ellos habían recibido un milagro, una respuesta, una palabra de parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora no se lo habían reservado para ellos, sino que lo estaban compartiendo con aquel que lo necesitaba. Hay un mensaje que saqué algunos años atrás acerca de este mismo pasaje que se llama cuidado de quién te rodeas. Ten cuidado de con quién te juntas. Porque en este pasaje son 4 que tienen un interés genuino. ¿En qué tienen ese interés genuino? En que sane el paralítico. Yo quiero amigos de ese tipo. Yo quiero amigos que cuando me vean en dificultades, en lugar de decir, aléjate de Dios, Dios no es para ti, la religión es para los de mente débil, la religión es para los fanáticos. No, ven, mira, vamos a la fiesta, vamos a la pachanga, vive así, vive así, al cabo eso no te sirve. Yo prefiero un amigo que me diga, necesito de Dios, necesitas de Dios. Necesitas que Dios te ayude, necesitas que Dios te fortalezca, necesitas que Dios venga a tu vida. Yo prefiero esos amigos, porque aquel que no es tu amigo no busca tu bien. El que no es tu amigo no busca que tú estés bien. El que no es tu amigo busca que tú estés mal, que estás tan mal como él, o hasta peor. He escuchado los consejos, de repente me gusta leer las redes sociales y tengo muchos amigos que no son cristianos. Conocidos, algunos de ellos, no amigos, pero conocidos. Y de repente publican algo, estoy deprimido, estoy solo, nadie me quiere, todos me odian, estoy solo, nadie da un peso por mí. Hace poco veía una conocida de hace muchos años que estaba publicando en Facebook, decía, yo sé que nadie me va a dar ni un saludo, ni un abrazo, ni nada. Publicaba una foto ahí una foto, no de ella, de un personaje de una película, y ponía todo eso ahí. Y yo vi la foto y vi el mensaje, y cuando lo vi dije, creo que le voy a dar una palabra de aliento. Entonces me detuve, necesitas a Dios, acércate al Señor, busca a Dios, Él te ama,
los amigos que te hacen falta los vas a encontrar en Cristo, necesitas fortalecerte en el Señor, lee la Biblia, ora, rinde tu corazón. Y le escribí varias palabras. Después de eso, muchos escribieron. La publicación ya llevaba 4 días y nadie había escrito nada. Después de los 4 días yo escribí, y después de que yo escribí, muchos escribieron. Y escribieron: vámonos al cine, te invito a tomar, va a haber fiesta en mi casa, va a haber esto, va a haber lo otro, va a haber aquí, va a haber allá. Entonces, ¿qué tipo de amigos son los que te van a rodear? ¿Quiénes son la gente que se va a acercar a ti? Y muy probablemente de todos aquellos que se acerquen, tú vas a decidir a quién escuchar. Tú vas a decidir con quién acercarte. Cuando alguien te dice: shh, vamos a hacer una travesura, vamos a hacer algo malo, que nadie se entere, ¿no te está diciendo algo bueno? Ocultarte para que nadie te vea no significa que estás haciendo lo correcto o que estás siendo más inteligente que aquellos que no te ven. No es cierto para nada. Me gusta que estos 4 amigos llevan al paralítico cuando él no puede moverse. Bien pudieron llevarlo a cualquier otro lado, pero lo llevaron a donde él necesitaba ir. ¿A dónde? Con Jesús. Y cuando lo llevan con Jesús, no solamente lo llevan a la puerta y dicen: bueno, ya te trajimos hasta acá y ver cómo le haces para entrar. No fue suficiente con traerlo a la casa. Tuvieron que esforzarse más. Esto me hace pensar en la fe que estos hombres tuvieron para aferrarse a que todavía les faltaba mucho por hacer. No era suficiente llevarlo a la casa. Faltaba mucho por hacer. Por eso cuando Jesús ve que hacen un orificio, yo creo que ve el Señor Jesús que empiezan a hacer un hoyito ahí en el techo, y el Señor Jesús se hace para atrás, y si no se vayan a caer los 4, o los 5 más bien, se hace un poquito y ve que empiezan a quitar el techo, y de repente ven y toda la gente sorprendida porque ven cómo desciende un hombre colgado de los 4 extremos de la camilla en la que va, del lecho en el que va. Y lo descienden y lo ponen ahí al frente. Y los otros 4 no bajan, hermano. Ni se asoman. ¡Hey, muy buenos nosotros! ¡Aquí estamos! Lo que me gusta es la fe en acción que estos hombres ponen para ayudar al paralítico. Esa es una fe que ayuda. Esa es la fe que necesitamos. Es una fe que ayude a otro, que le comparta del ánimo, de la palabra, de la confianza que tú tienes en Dios, para que él que no se puede mover, para que aquel que no puede decidir por sí mismo acerca de hacia dónde va su vida, tú lo ayudes a encontrarse con Jesús. Ellos abren el hoyo, lo descienden, y Jesús habla con el paralítico, pero dice que se admira de la fe de ellos. Lea conmigo. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La fe de ellos. No dijo la fe del paralítico. Yo creo que al paralítico hasta vergüenza le daba, hermano. Ay, no me lleven. ¿Para qué me llevan? La gente se va a burlar de mí. No, vamos a que Jesús ore por ti. No, y si no pasa nada, nada más voy a quedar en ridículo ahí. Y si Jesús no ora por mí, ¿qué va a pensar la gente de mí? Que yo soy muy pecador, que el milagro no sucedió. No, vamos. Dice que fue la fe de los amigos, no del paralítico. Y dice que por la fe de ellos, fue la fe de ellos lo que provocó que Jesús le dijera al hombre: tus pecados te son perdonados. Yo doy gracias a Dios porque cuando algún hermano se acerca y dice: hermano, ore, o alguna hermana dice: hermano pastor, ore por mi esposo, ore por mis hijos, ore por mi sobrino, ore por mi pariente, ore por él, ore por ella, ore por mi papá, ore por mi mamá. Cuando alguien me pide eso, yo digo: Señor, por la fe de ellos, haz que el milagro llegue a la vida de esa persona.
Perdónale sus pecados. ¿Qué es el milagro que Jesús declara sobre el paralítico? En cuanto lo ve, ¿cuál es el milagro que Jesús declara? Tus pecados te son perdonados. No le dijo levántate y anda. ¿Cuál es el primer milagro que declara Jesús sobre el paralítico? Tus pecados te son perdonados. Hoy en la mañana, en una predicación que estaba escuchando mi esposa, hoy en la mañana de un hermano que dice el más grande de los milagros, y esa es mi convicción, el más grande de los milagros es el perdón de pecados. No es levantar un paralítico. El más grande de los milagros es el perdón de los pecados. Y decía este hermano, si Dios perdona tus pecados, y es el más grande de los milagros, el más extraordinario de los milagros, y te da la salvación, ¿qué otro milagro no hará? Si ya hizo el más grande de todos los milagros, el más extraordinario de todos los milagros, ¿qué milagro le estás pidiendo a Dios para que haga que creas tú que no lo va a hacer? Si ya es el más grande de todos, que es el perdonar nuestros pecados. ¿Y este milagro sucedió por la fe del paralítico? No. ¿Sabe por qué sucedió? Por la fe de los amigos. Ten cuidado con quien te juntas. Ten cuidado a quien escuchas. ¿Qué voz es la que estás escuchando que te está alentando a creerle a Jesús o que te está alentando a dejar de creer en Cristo? ¿Cuál es la fe que estás escuchando? ¿Cuáles son las voces que te rodean y que sigues para tomar decisiones? Necesitamos de esos amigos. Y si no tienes amigos como esos, por lo menos júntate con gente que crea. A lo mejor todavía no son tus amigos. Pero si te juntas con la gente correcta vas a terminar creyendo. Si te juntas con la gente incorrecta vas a terminar haciendo lo incorrecto. Dicen en mi tierra, el que con lobos anda, aullar se enseña. Y si te juntas con gente que cree, si escuchas a personas que tienen fe, si escuchas a personas que hacen lo posible por transformar sus vidas y las vidas de otros, hermano, tu vida tarde que temprano será transformada. Yo me imagino a este paralítico queriéndose bajar de la camilla cuando lo llevaban a la casa. Aquí me bajo, no me lleve, ¿no? Y los otros, no, ahora vamos, ya te venimos cargando, ya llevamos 10 cuadras. Ni modo que no lleguemos, no, mejor nos regresamos, no, vamos. Y cuando llegan y está la multitud, me imagino al paralítico diciendo, ya ven, les dije que no viniéramos, hay un montón de gente, no se puede ni entrar. Ahora es el metro Pino Suárez a las 2 de la tarde, no se puede entrar. Y los otros dijeron, ay sí, vámonos, y agarran y se regresan. Otro día, si Dios quiere, hoy no quiso Dios. Hoy Dios no quiso hacerte el milagro, así es que vámonos. He visto mucha gente que se rinde cuando encuentra el primer obstáculo, dice, no, Dios no quiso. Dios no quiso, si Dios hubiera querido, todo hubiera estado facilito y puesto en las puertas. Ya me imagino que cuando vinieran, si pensaran ellos como nosotros, yo me imagino que cuando iban llegando y la multitud estaba ahí, y la multitud los ve y dice, oh, sentimos de Dios que hay que quitarnos de aquí, y hay que dejar pasar al paralítico. Y entonces la gente se movía y le abrieron una valla y el paralítico entró con platillos y fanfarrias entrando ahí. Y entonces la gente, ay, ese es el que va a sanar Jesús. Porque es voluntad de Dios que lo sane. Vamos a dejarlo pasar. Y la multitud se abrió y entonces el paralítico entró hasta donde estaba Jesús. Bueno, los 4 y el paralítico. No nos dice eso la Biblia. La Biblia nos dice que hubo un obstáculo para que el milagro sucediera. Que hubo un obstáculo para que ellos recibieran el milagro. Pero ellos se rindieron. En cuanto encontraron el obstáculo, en cuanto encontraron la oposición para que el milagro sucediera, lo que ellos hicieron fue dar el siguiente paso. Yo me imagino a uno de ellos asomándose por la ventana, buscando a Jesús adentro de la casa, y ya que lo ubicó, ubica el techo, calcula, dice más o menos está a esta altura, ya sé, vamos por arriba. Está a la altura de la sala, está a la altura de aquella ventana, movámonos de aquel lado, lo subimos. Y ahora, hermano, no era tocar la otra puerta o la ventana, era subir al techo.
Tuvieron que subir los 4. Y no solamente subir los 4, sino subir al paralítico. Yo imagino subieron 2 y después los otros 2 lo empujaron para arriba y ya los 4 arriba, ahora sí vamos a escarbar. Yo me imagino a Pedro viendo otra vez, me están abriendo el techo. Pero ellos creyeron y abrieron el techo y bajaron al paralítico. Y la fe de ellos fue la que obró a favor de ese hombre. Yo me lo imagino. Yo digo, ¿por qué la fe de ellos, Señor, y no la fe del paralítico? Yo creo que él estaba tan deprimido, tan desalentado, tan paralizado, no solamente físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. Él no creía nada ya. Que cuando baja del techo, Jesús mira la fe de ellos, no la fe del paralítico. Dice, por la fe de ellos, Jesús le declaró, tus pecados te son perdonados. Hermano, júntese con la gente correcta. Júntese con gente que crea, que tenga fe, que suba techos, que abra hoyos, que baje paralíticos. Júntese con esa gente que se atreve a creerle a Dios. Si usted se junta con el que dice, yo creo que la situación está bien grave. Yo creo que la situación está bien difícil, todo está carísimo, todo nos va a llevar patas de cabra. Nos vamos a convertir en Venezuela ahora que ya tenemos nuevo presidente. Deje de ser calamitoso, deje de juntarse con gente calamitosa, que solamente están esperando la calamidad. Júntese con gente de fe, que cree que las cosas van a mejorar, que tenemos una bendición, que Dios está con nosotros, que el milagro está a punto de suceder, que las cosas buenas te van a pasar a ti. Se junta con gente y dice que todo lo malo me pasa a mí. Y el otro dice, sí, estás maldito. Ya sabía yo. No, júntese con fe que cree. Perdón, con gente que cree. Con gente que tiene fe. Júntese con las personas que esperan lo sobrenatural. Yo imagino, cuando están bajando, haciendo el hoyo, Pedro dice, ¡ey, es mi techo! Y hasta me imagino a estos 4 diciendo, no te preocupes, nosotros te lo reponemos. Pero este hombre se tiene que levantar. Este hombre tiene que levantarse. Esa es la fe que mueve, es la fe que ayuda, es la fe que impulsa, es la fe que necesitamos. Cuando tú crees, no solamente Dios va a hacer maravillas para ti, sino que Dios también va a hacer maravillas para otros. Cuando alguien me dice, pastor, ¿puede orar? Estoy enfermo. Ay, hermano, no sé, quién sabe si Dios lo sabe, pero bueno, vamos a ver. No, hermano, si yo pongo esa actitud, nunca más se vuelve a acercar conmigo. Que ni yo mismo creo. Primero voy a decir, primero ora por mí para que yo crea y luego ora por ti para que sanes. Si usted me dice, pastor, ore por mí, claro, pero es cáncer. No importa, oramos, pastor, pero ya estoy muriéndome. No importa, te levantas. Pero mire, ya me está jalando, ahí está la huesuda, me está llevando. No importa, yo te arrebato en el nombre de Jesús. Pero tiene que creer, hermano. Si usted se junta con la comadre que se está muriendo y dice, ay, comadre, me estoy muriendo. Ay, comadre, yo también, murámonos juntas. Pues pura calamidad. Si usted me decía a una persona, si es que me junté con una persona, en aquel entonces se estaba divorciando, y me dice, me voy a divorciar. Digo, no, mira, confía en Dios, Dios puede hacer. No. Era la única voz que le decía, no te divorcies. Todos los demás, compañeros del trabajo, amigos, conocidos, familiares, le decían, sí, ya divórciate, mándalo a volar, no te mereces, tú eres extraordinaria, etcétera, etcétera. Total que escuchó las otras voces y se divorció. Pasando los años, un día platicando con esta persona, me dice, ¿cómo no te escuché, Axa, cuando me dijiste que no me divorciara? Hubiera peleado por mi matrimonio. Digo, pues sí, pero escuchaste otras voces. Si es que eras el único. Parecías loquito. El único que llevaba la contraria a toda la multitud. ¿Nosotros a quién escuchamos, hermano? ¿A quien tiene fe o a la multitud?
Dice la Biblia, versículo 6. Esta es la parte que me encanta de lo que de lo que nunca habían visto. Esta es la cosa que nunca había visto esa multitud, que se maravilló. Dice, versículo 6 al 11. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? ¿Levantar a un paralítico o decirle a alguien: tus pecados te son perdonados? ¿Qué cosa es más fácil? Por experiencia, en estos años que llevo de pastor, es más fácil decirle a una persona: tus pecados te son perdonados. Es muy fácil. Anoche precisamente estaba hablando con un varón, y después de hablar con él, oramos, le pidió perdón a Dios, se reconcilió con el Señor, y después de haber platicado con él, le digo: bueno, tus pecados te son perdonados. Facilísimo que me salió. No tuve que demostrarle nada. No tuve que mostrarle alguna evidencia de que sus pecados eran perdonados. No tuve que hacer un documento escrito que dijera: la Iglesia Cristiana, Ministerios Apostólicos Manto Nuevo, extiende el certificado del perdón de pecados para fulano de tal, y lo sello y lo firmo ahí. No tuve que darle nada de eso. No tuve que demostrarle a él que había sido perdonado. Solamente le dije: tus pecados te son perdonados. Y no es que yo se los hubiera perdonado. El que se los perdonó fue el Señor Jesús. Después de haberse arrepentido él de sus pecados, el Señor lo perdonó. Pero ¿cómo es que recibió, o cómo que existe esta garantía de que habían sido perdonados sus pecados? Por eso les dije que el más grande pecado era el perdón de pecados. Perdón, el más grande milagro, corrijo, gracias. El más grande milagro era el perdón de pecados. Y si nosotros creemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados, hermano, cualquier otro milagro es sencillo. Pero decirle a un paralítico: toma tu lecho, levántate y vete a tu casa, no es fácil. Hemos orado por gente enferma, hemos orado por gente que realmente tiene complicaciones severas, graves, difíciles, que incluso está en peligro su vida. Y hemos orado y hemos visto el milagro. Y no es que nosotros hagamos el milagro lo hace Dios. Y cuando oramos y el milagro pasa, hasta respiramos, nos vuelve el aire y decimos: ay, Señor, gracias. Ahora Jesús le dice a los escribas y a los fariseos que están ahí dudando de las palabras del Señor Jesús, le dice: ¿por qué están pensando mal en sus corazones? ¿Por qué están cavilando en sus corazones? ¿Por qué están haciendo planes contra mí en sus corazones? ¿Qué es más fácil?, pregunta el Señor. ¿Decir: tus pecados te son perdonados? Ahora déjeme decirle algo. Los escribas y los fariseos hacían eso continuamente, pero no levantaban paralíticos. Los escribas y los fariseos tenían la responsabilidad religiosa en aquel entonces, y la gente venía con sus ofrendas, con sus sacrificios ante los sacerdotes, y los sacerdotes recibían las ofrendas y los sacrificios, y eran los escribas y los fariseos los que llevaban la lista de quienes habían sido perdonados y quienes habían traído sus ofrendas correspondientes al altar para recibir el perdón de Dios. Eso lo hacían los escribas y los fariseos, y entonces ellos lo hacían prácticamente todos los días. Perdonarle los pecados a la gente. Claro, ellos no los perdonaban directamente, y ellos lo hacían a través del sacrificio. Entonces, cuando ya se hacía el sacrificio, ellos emitían el perdón. Por eso ahora que Jesús está perdonando sin sacrificio,
Y de ¿cómo? A ver, este está perdonando y no está respetando el ritual del sacrificio. Así es que el único que puede perdonar los pecados es Dios, no Jesús. Y cuestionan la capacidad de Jesús para perdonar los pecados. Y entonces Jesús, sabiendo lo que está en su corazón, les dice: ¿por qué cavilan contra mí? ¿Por qué están pensando cosas equivocadas? ¿Qué es más fácil decir? Ellos no se atrevieron a contestar porque sabían, si decían tus pecados te son perdonados, como ellos lo hacían, iba a estar en juego su palabra. Entonces ellos no podían atreverse a contestar, porque si no ellos mismos se echarían de cabeza. Y tampoco podían decir, es más fácil decir, levántate a un paralítico. Porque si eso decían, entonces le iban a decir, bueno, ¿por qué nunca lo han hecho? ¿Por qué ustedes no levantan a los paralíticos que están enfermos en Jerusalén o en Israel? ¿Por qué no están sanando a los enfermos? Entonces no tienen respuesta que dar a Jesús. Y Jesús le dice, bueno, no espera una respuesta, pero para que ustedes vean que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios, tiene la autoridad para perdonar los pecados. Y es lo más fácil. Y levantar a un paralítico es más difícil. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y para sorpresa de todos, el paralítico se levanta, toma su lecho y agarra camino para su casa. ¿Qué es lo que demostró Jesús? Dos cosas demostró. Una, los escribas y fariseos dicen, solo Dios tiene poder para perdonar los pecados. Lo primero que demostró Jesús es que Él es Dios y que Él puede perdonar los pecados. Lo segundo de que demostró es que tiene la autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Y entonces eso me lleva a la frase de este mensaje. El título de este mensaje es, nunca hemos visto tal cosa. Y en el versículo 12 dice la escritura, entonces él se levantó enseguida, el paralítico por supuesto, entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué es lo que nunca han visto? ¿A un paralítico levantarse? Hermano, por eso venían a ver a Jesús, porque él hacía milagros. La autoridad para perdonar pecados en la tierra. La autoridad para perdonar pecados sin el sacrificio de un animal. Porque lo que ellos sabían y lo que ellos habían aprendido era que el perdón de pecados era hasta que había un sacrificio. Ahora no había sacrificio y sin embargo este hombre había sido perdonado. La evidencia es que se había levantado después de estar paralítico. Y el que tiene autoridad para perdonar tus pecados se llama Jesús. El problema es que no lo creemos. El problema es que no creemos que somos perdonados. Porque si tú entiendes que Dios te ha perdonado, de verdad lo entiendes, que Dios ya perdonó tu pecado, no lo vuelves a hacer. Si tú sabes que Dios te perdonó y entiendes que Jesús te perdonó y que te perdonó por el sacrificio que Él hizo en la cruz, entonces no lo vuelves a hacer, hermano. Cuando ofendemos a alguien, yo me acuerdo cuando ofendí a mi esposa, o nos peleábamos mi esposa y yo hace muchos años, y nos peleábamos y discutíamos ella y yo, y ya después de que la veía llorar, ya cuando la veía llorar decía, ay no, ya perdóname, no lo vuelvo a hacer. A mí me dolía mucho ver llorar a mi esposa, y lo que menos quería era verla llorar. Así es que cuando estábamos en la discusión, yo gritaba, levantaba la voz, me ponía bravo y nos decíamos muchas cosas hasta que la veía llorar. Entonces me caía el 20 y decía, no, perdóname, ya no quiero, ya no llores, mira, ya no lo vuelvo a hacer. Y le decía, ya no lo vuelvo a hacer. Pero en realidad no estaba pidiéndole perdón porque no quería volverlo a hacer. Lo que yo quería era que dejara de llorar. Porque yo sabía que si la veía llorar, yo había sido el culpable de esas lágrimas. Entonces lo que yo quería era no sentirme culpable por sus lágrimas. Eso era lo que yo quería. Realmente no estaba sinceramente arrepentido.
de haberla hecho llorar. Porque en la primera oportunidad que tenía, la hacía llorar. Hasta que un día entendí que sus lágrimas eran por mi culpa. Que cuando ella lloraba era por mi causa. Y si ella estaba llorando, yo lo había provocado. Así es que el responsable de esas lágrimas era yo. Y yo dije dentro de mí, el único que la está haciendo llorar aquí soy yo. Y entonces entendí que cuando yo le pido perdón a Jesús y vuelvo a pecar y vuelvo a fallar, estoy haciéndolo llorar. No es que realmente o literalmente llore, sino que a Él le duele que yo menosprecie su sacrificio. Mire, si nosotros nos enojamos porque estás trapeando, terminas de trapear y no falta el despistado que entra con los zapatos sucios y ensucia. Ah, Yuyi, no estás viendo que limpié. Uy, no te enojes. Si te vas a enojar, mejor ni limpies. ¿Realmente me estoy disculpando porque ensucié? ¿Y realmente es tanto como para enojarme porque ensució? O sea, es mucho lo que hizo. Es que ensució el piso, pastor. Yo llevo todo el día limpiando y lo ensució. Pero realmente es tanto. El sacrificio es tanto como para enojarte porque ensuciaron el piso, o porque rompieron un plato, o porque se descompuso la tele. Realmente es tanto. Y nos enojamos, hermano. Ahora imagínense el sacrificio de Jesús. Y que después de que Jesús murió en la cruz, nosotros decimos, ay, perdóname Dios, no lo vuelvo a hacer. Y al otro día lo estamos haciendo. Estamos diciendo a Jesús, tu sacrificio no vale. Tu sacrificio no fue para tanto, fue como trapear el piso, Señor. Y para trapear el piso hasta yo lo hago. Pero en realidad el sacrificio de Jesús fue más que eso. Hoy lo podemos ver en este paralítico que fue levantado, que el sacrificio que hizo Jesús, que fue el perdón de los pecados, no solamente le dio el perdón de pecados a este hombre, sino que también trajo la sanidad a este hombre. Nosotros queremos ser los paralíticos toda nuestra vida, que nos estén arreando, que nos estén llevando, que nos estén cargando, para que la fe de otros nos levante. Cuando nosotros, ustedes y yo, deberíamos de ser los que cargan a los paralíticos. Ustedes y yo deberíamos de ser los que tenemos la fe suficiente para creer que Jesús puede perdonar el pecado de cualquiera, que puede sanar a cualquiera, que puede restaurar a cualquiera. Nosotros deberíamos de creer y ser la voz que ayuda a aquellos que están paralizados en su espíritu, en su fe y en su alma, y que no pueden creer que Dios va a hacer algo extraordinario para ayudarlos a ellos. Hay que cargar la camilla, hay que cargar al paralítico, hay que subirlo al techo, hay que bajarlo del techo, pero hay que llevarlo a Jesús. Él es el único que puede hacer la diferencia en la vida de ellos. Y si hoy todavía somos de los paralíticos que estamos esperando que nos pongan delante del Señor, hoy el Señor te dice, hermano, hijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda. Yo creo que cuando Jesús te toca y toca tu vida, tú puedes hacer la diferencia para tocar la vida de otros. La multitud estaba maravillada de ver a este paralítico andar que llevaba su lecho. Pero cuando dice, nunca habíamos visto tal cosa, no se refieren al paralítico que va caminando entre ellos tranquilamente con su lecho. Imagínense, lo bajan ahí todo avergonzado, encobijado ahí, escondido entre las cobijas. Bueno, no con las manos porque no podía moverse, estaba paralítico. Pero lo bajan y después de que el Señor Jesús lo sana, yo me imagino al paralítico que quería que lo vieran y que lo vieran todos, A ver, no solamente me sanó, me perdonó. Sin pecado me voy a mi casa. A nosotros nos da pena que la gente sepa que somos cristianos. No queremos que nadie sepa, no vaya a ser
que seamos juzgados o criticados. Y la gente se maravilló, no solamente de que había sido sanado, porque había habido otros sanados, había habido otros milagros. Ellos habían visto a los ciegos ver, a los oídos hablar, perdón, a los sordos oír y a los mudos hablar. Esos milagros sucedieron y la gente lo sabía. Así es que no era el milagro de verlo caminar, era el milagro de que había sido perdonado sin sacrificio. No el sacrificio que antes se estilaba, no ese animal que tenía que ser traído al altar y sacrificado en el altar. Ahora el sacrificio estaba siendo hecho por Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el milagro que te fue regalado. Y si ya te perdonaron tus pecados, y ya te perdonaron tu iniquidad, y ahora Jesús está en tu corazón, la pregunta es, ¿qué milagro es imposible que suceda en tu vida? Si el más grande de los milagros ya sucedió, ¿qué milagro crees tú que será imposible que pase? Hoy quiero orar para que dejemos de tener esa duda y podamos creer que lo que nunca nadie había visto, hoy lo podamos ver. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Y vamos a pedirle al Señor que lo que nunca has visto, pase. Es que esto nunca lo habíamos visto. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene reservadas para los que le aman. ¿Cómo sabes tú si le amas o no? No porque me digas que le amas. Yo, pastor, si yo pregunto, a ver, ¿quién ama al Señor? Levanta su mano. Sin miedo. Yo amo al Señor. Ay, qué bonito. Yo sí amo a Dios. Ay, qué bonito. Pero ¿realmente hacemos lo que Él dice? El Señor Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, haz lo que yo te digo. No digas que me amas, haz lo que te digo. Entonces ahora sí, si yo pregunto, no levante la mano, pero si yo pregunto, ¿quién ama al Señor? La respuesta no está en si lo amas o no, la respuesta está en, ¿haces lo que Dios dice? Ahí está la respuesta. Entonces yo creo que lo que tenemos que experimentar y ver en nuestras vidas es lo que nunca antes habíamos visto. Es el perdón de pecados, es la transformación de tu vida. La multitud estaba maravillada de ver a un hombre completamente transformado. ¿Cómo llegó ese hombre a esa casa? Paralítico, inmóvil. ¿Cómo salió de esa casa? Caminando, cargando su lecho, perdonado, libre, restaurado, sanado, feliz. ¿Cómo venimos a casa? ¿Cómo venimos a la casa de papá? A lo mejor usted no vino, lo trajeron. Pero ya está aquí. Ya está aquí. ¿Cómo se va a regresar? Pues igual, pastor, porque los problemas no se resolvieron. No. Tus pecados te son perdonados. Has dejado de estar inmóvil, paralizado, quieto. Ahora puedes experimentar la libertad con la que Cristo te ha hecho libre. Pero depende de ti, hermano. Depende de ti, hermano. Depende de que tú tomes la decisión de decir, no, yo sí quiero. Y entonces la gente va a ver en ti algo que nunca habían visto.
y es una persona perdonada, restaurada, transformada, diferente. Y van a decir, ¿y tú dónde te fuiste a meter? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué cambiaste? ¿Quién te cambió? Pero cuando volvemos a hacer lo mismo decimos, ay, es que yo no puedo cambiar. No, mentira del diablo. No es que no puedas cambiar, no quieres cambiar. No has entendido lo que Jesús hizo por ti. No has entendido que el sacrificio de Jesús fue para transformarte. Ese hombre, mire, Jesús todavía no iba a la cruz. Y ese hombre estaba siendo transformado por Jesús. Jesús todavía no iba a la cruz, ¿eh? La gracia de la salvación no había venido todavía. Porque Jesús no había muerto en la cruz. Sin embargo, este hombre recibe por anticipado el perdón de sus pecados y el milagro de su restauración. El milagro de su sanidad. Y Jesús, con toda la autoridad que Dios tiene, Él demuestra y dice, yo podría decir que voy a perdonar pecados hasta después de la cruz. Pero dice, pero para que vean que tengo autoridad, aún antes de la cruz, tengo autoridad para perdonar los pecados, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. No hay imposible para Dios. Tratamos de encuadrar a Dios en una caja cuadrada que es que si no es de esta manera no funciona, es que si no es de esta otra no va a dar resultados. No, hermano, lo único que necesitas es fe y a veces ni siquiera la tuya, la fe de otro. A veces necesitas la fe de tus pastores. A veces la fe de otros hermanos que crean. A veces la fe de tu pareja. A veces hasta la fe de nuestros hijos. Pero necesitas tener fe. Necesitas creer que Jesús te levanta, que Él te transforma, que Él te cambia. Y no solamente te puede cambiar a ti, puede cambiar a los tuyos, a tu familia, a tus seres amados. Pero necesitas creer. Necesitas creer. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él transforme nuestras vidas. Venir aquí no es para que usted cubra el requisito, hermano. No es para que le pasemos lista y usted cumpla con nosotros. No es con nosotros el compromiso es con el Señor. Escuchar la palabra, multitudes quieren escuchar la palabra. Pero me encanta que entre esas multitudes el Señor ya tiene sus ojos puestos en nosotros. Y podemos venir paralíticos a la iglesia, pero salir de pie. Podemos venir afectados por el pecado a la iglesia, pero el Señor está en casa. El Señor está en casa. Esta es su casa. Este es el lugar que el Señor ha establecido para estar. Donde nosotros hoy nos reunimos y nos congregamos en el nombre de Jesús. Donde nosotros hoy nos reunimos y nos congregamos para ser tocados por Él. De manera que cuando salgas de este lugar, seas como el paralítico que salió de pie, orgulloso, vencedor, victorioso, alegre, perdonado, limpiado, sanado, restaurado. Y entonces la gente te va a mirar y va a decir, algo que nunca habíamos visto. Nunca habíamos visto tal cosa. Nunca habíamos visto que una persona, que un hombre, que una mujer, que un joven hubiera sido transformado de tal forma. Hoy lo puedo ver. Hoy lo puedo ver. Que lo vean en ti, hermano. Que lo vean en ti, hermana. Señor Jesús, somos tu iglesia y estamos aquí para ser transformados. Quizás venimos como este paralítico. Incluso hasta hemos perdido la fe. Pero hoy recurrimos a ti, Señor, para ser perdonados, para ser limpiados, para ser restaurados, Señor. Hoy venimos a ti para encontrarnos contigo y entender que por amor tú nos has perdonado, que sí puedo ser transformado, que aunque me falte la fe y aunque mi fe sea poca o incluso no tenga fe, la fe de otros puede bendecirme. Y por eso nos reunimos aquí en tu casa para recibir la instrucción, para recibir la enseñanza, lo que fortalezca mi fe y sobre todo, Señor, para ser perdonados por ti.
para ser limpiados, de manera que la gente alrededor mío pueda decir: nunca había visto tal cosa, nunca había visto algo semejante, nunca había visto un matrimonio restaurarse como lo está haciendo el de ellos, nunca había visto una vida ser bendecida como lo están haciendo ellos, nunca había visto que el dinero rindiera tanto como le rinde a esta mujer, nunca había visto que estos jóvenes tuvieran carácter, firmeza, integridad. Nunca lo había visto. Los jóvenes son rebeldes, desobedientes, deshonrosos, adictos. Pero estos jóvenes son diferentes. Cosas que nunca lo habían visto. Cosas que nunca habían visto lo verán en ti, hermano. Lo verán en ti, hermana. Porque el Señor sabe hacer maravillas. Incluso la enfermedad que afecte tu cuerpo se va en el nombre de Jesús. La enfermedad no tiene cabida en tu cuerpo, porque el Señor te ha perdonado, porque el Señor ha hecho el milagro más grande y extraordinario sobre tu vida, que es tu salvación y el perdón de tus pecados. Y si ya hizo ese milagro tan extraordinario y maravilloso y sorprendente sobre tu vida, algo que nunca se había visto, cuanto más hará lo más simple y lo más sencillo, que es curar tu cuerpo, sanar tu cuerpo, proveerte lo necesario. La Biblia dice que si Dios alimenta a los pajarillos del campo y a las bestias del campo, y ellos ni trabajan ni nada, y Dios los alimenta, dice, cuanto más hará con vosotros, dice el Señor. Así es que no te faltará nada, no habrá escasez en tu vida. Si pensaste que los negocios estaban frustrados, el Señor no se queda con nada. Si tú confías en Él, yo creo que Dios hará maravillas en tus finanzas, que serán restauradas tus finanzas. Porque si ya perdonó tus pecados, tú crees que es imposible. Si el Señor no escatimó nada en dar a su Hijo, si su Hijo fue muerto en la cruz para darte perdón, ¿no crees tú que Dios también te dará junto con Jesús todas las cosas que necesitas y que te hacen falta? Es necesario que tú le pidas perdón a Dios y que tú aceptes la restauración y el perdón de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Que puedas encontrar en Cristo la oportunidad de levantarte, de dejar de estar paralizado, dejar de estar inmóvil, quieto, frío, apacible, indiferente, que dejes de estar en tu lecho, que te levantes, que tomes tu lecho y vayas a casa y que la gente pueda ver en ti que en verdad hay una diferencia. Que venir a la casa de Dios, venir a la casa de papá es para encontrarnos con su palabra y hacer lo que Él dice en su palabra. De manera que seamos transformados. Porque no se trata de venir a perder el tiempo aquí a la casa del Señor. Se trata de venir a encontrarnos con Jesús, escuchar lo que tiene que decirnos. De manera que cuando estés en tu casa, sepas y entiendas que Jesús también está en casa. Que también está ahí contigo. Que está en tu necesidad. Que está en medio de tu dificultad. Que está en tu corazón, hermano. Que está en tu corazón, hermana. El Señor quiere transformar tu vida. No dejes que el mundo te engañe, haciéndote creer que la vida que tienes es lo que Dios planeó. No, hermano, la vida que tienes apenas es el principio del camino por el cual el Señor te quiere llevar, de gloria en gloria y de poder en poder. Es tiempo de cambiar nuestra mentalidad y empezar a creer lo sobrenatural y empezar a creer que cosas buenas y extraordinarias pasarán en nuestras vidas. Que el Señor está en casa. Que el Señor Jesús está en casa. Y que si Él decidió estar contigo y te escogió desde antes de la fundación del mundo, no se equivocó, no erró al escogerte ni al seleccionarte entre multitudes, sino que te escogió y te seleccionó para manifestar su gloria y su poder y que muchos digan, nunca había visto tal cosa.
y los vean en tu vida, y vean tu vida transformada, y vean tu vida cambiada, y vean tu vida bendecida por la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que obres con poder para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Amén.